Bienvenidos a la sección de tipos de datos en JavaScript. Como habíamos dicho, las variables nos permiten a nosotros almacenar datos, pero los datos pueden ser de distintos tipos. Por ejemplo, cuando yo les menciono la palabra 3, ustedes saben que esto de aquí es un número, ¿verdad? Y cuando yo les digo hola, ustedes saben que esto es una palabra. Así como el humano puede diferenciar entre un número y una palabra, la computadora también debe diferenciar dos tipos de datos diferentes, pero no lo puede hacer de forma automática. Nosotros tenemos que decírselo. Nosotros tenemos que decirle que el 3 en realidad es un número, que en JavaScript se conoce como number, y en el caso de la palabra se le conoce como string. Un hola sería un string. Ahora, algo que tienen que entender es que JavaScript, de forma automática, según lo que nosotros ingresemos en las líneas de código, va a hacer esta asignación. Por ejemplo, si nosotros ponemos nuestra variable, le podría poner myVar como mi variable, y le digo que es 3, si nosotros pasamos el cursor vamos a ver que automáticamente, a ver, voy a quitar esto y voy a poner que es JavaScript, ahí está, vamos a ver que nos dice que el tipo de dato en este caso es 3, ¿no? Si nosotros usamos el tipado de datos que es typeof, que es un operador que nos dice el tipo de datos, y limpiamos la consola y ejecutamos, veremos que nos dice que 3 en realidad es un número. Aquí lo ven, es un número. Pero si yo escribo hola, por ejemplo, me va a retornar que es un string. Ahí está. Entonces los tipos de datos existen para eso, para diferenciar variables. Ahora, en JavaScript existen múltiples tipos de datos, pero vamos a ver los más importantes, o en este caso los primitivos. Los tipos de datos primitivos son aquellos los que son más básicos y no dependen de ningún otro tipo. El primero de ellos es el indefinido, o undefined. El indefinido se asigna cuando nosotros creamos una variable. Por ejemplo, yo creo mi variable con let y le digo let x y pongo punto y coma. Si yo hago esto, automáticamente JavaScript lo que va a hacer es asignar un valor indefinido a esta variable. Le va a decir x, en este caso me va a retornar indefinido. ¿Okay? ¿Por qué sucede esto? Porque JavaScript cuando ejecuta esto no sabe si esta variable va a ser un número, no sabe si va a ser un 3, por ejemplo, o si va a ser una palabra como hola, no sabe eso. Entonces, lo primero que hace es asignarle el tipo de dato indefinido. Y esto incluso también podemos hacerlo nosotros por nuestra cuenta. Podemos hacerlo de forma explícita, decirle que x es indefinido. E igualmente va a funcionar. Como ven, nos suelta indefinido. Entonces, este es el primer dato primitivo. Luego de eso tenemos los tipos de datos booleanos. Los booleanos se caracterizan por solamente tener dos posibles valores, que sería true o false, que se asemeja a las caras de una moneda, ¿no? Como cara o sello. Lo mismo sería con los booleanos, no puede haber un punto intermedio, o son true o son false. Y normalmente se usan para hacer validaciones o operaciones lógicas. Por ejemplo, yo puedo decir, puedo crear mi variable que sería válido, ¿no? O por ejemplo es válido, quizás para validar un cupón. Y cuando ustedes ingresan un código, le dice que el cupón es válido o es inválido. No hay como un punto intermedio, ¿verdad? Lo mismo sucede con los booleanos. Entonces, si yo ejecuto esto, por ejemplo, me retorna true cuando es válido. Y cuando no es válido, me retorna false. Y aparte de eso, algo genial con los booleanos es que podemos hacer operaciones, que se llaman operaciones lógicas, que veremos más adelante, donde podemos comparar e igualar también algunos de los booleanos, ¿no? Luego de eso, de los booleanos tenemos los tipos number, que como su nombre lo dice son para números. Pueden almacenar lo que son enteros, como por ejemplo decir let n igual a 3. Puede ser también para decimales, por ejemplo, digamos que los ingresos de una empresa puede ser 370.28, por ejemplo, ¿no? Todo tipo numérico se puede almacenar en el tipo de dato number. Hay otro también que nos van a mostrar en la documentación de JavaScript, que es BigInt. ¿Okay? Pero este de aquí normalmente no se usa, así que va afuera del alcance de este curso. Al igual que el symbol. Nuevamente el symbol también es un tipo de dato primitivo que tampoco vamos a estar tomando o llevando en este curso. Ahora, el sexto tipo de dato primitivo importante que vamos a usar, ya que son 6 en total, es el string. El string es una cadena de caracteres. ¿Por qué se le llama cadena de caracteres? Porque es la unión de caracteres o letras. Por ejemplo, cuando nosotros decimos hola, lo que estamos haciendo es juntar la letra H, O,
L y A, ¿verdad? Para la computadora cada uno de estos son caracteres. Entonces cuando nosotros creamos una palabra, estamos creando una cadena de caracteres. Y en JavaScript, cuando creamos una cadena de caracteres, estamos creando un string. Entonces si nosotros queremos crear, por ejemplo, una palabra hola, yo le voy a poner, por ejemplo, Word. Cuando Word es hola, veremos aquí que nos dice que el tipo de dato es string. Y podemos usarlo de la forma que queramos. Si nos ponemos el type of, veremos que nos suelta string, nos retorna string. Ahora, para nosotros declarar un string hay algo en particular. Ya habíamos dicho que los indefinidos se pueden declarar de forma automática, los booleanos son true o false y los números son números como tal. Pero ¿cómo se declara un string? ¿Cómo se declara una cadena de caracteres? Pues hay tres formas. La primera de ellas es con las comillas simples, que son las comillas que van a encontrar en su teclado, son las más fáciles de encontrar ya que están en la parte derecha. Por ejemplo, esta de aquí sería la primera comilla simple. La segunda forma es con las comillas dobles, que están viendo aquí, que a primera vista no tienen ninguna diferencia, pero ya lo veremos más adelante cuando estemos trabajando con funciones, ¿no? Y la tercera son los strings literales, ¿no? Que son con estas comillas que se usan con la tecla de descarga. Entonces si nosotros ponemos esto, veremos que nos va a retornar nuevamente un string. Esas son las tres formas, pero tienen que saber que la más usada para nuestro caso y para este curso va a ser las comillas dobles. Así que les recomiendo que vayan viendo dónde está esa parte del teclado, porque va a ser usado mucho en este curso. Y estos serían los 6 tipos de datos literales en JavaScript. Perdón, tipos de datos primitivos. Ahora, aparte de los primitivos, hay un tipo de dato que vamos a ver, que es el de primitivo especial. Primitivo especial, que es el tipo de dato null. El null se caracteriza por ser usado cuando nosotros queremos dar a saber de que una variable, por ejemplo variable x, tiene un valor que no existe. Esto significa no existe. ¿Okay? ¿Y cuándo usamos un valor que no existe? Cuando queremos dar a entender de que algo no es posible. Digamos que yo tengo un programa, que lo que hace es convertir los días de numéricos del 1 al 7 a días de la semana. Por ejemplo, el día 1 sería lunes, ¿verdad? Y el día 7 sería domingo. Ahora, si yo quiero dar a entender, digamos que llega alguien más a mi programa, digamos que llega Alfredo, y Alfredo no sabe cómo funciona mi programa, y entonces ingresa al sistema el número 8. Y claro, el número 8 no tiene ningún significado para mi programa, ya que no existe el día 8 en el día de la semana. Entonces lo que yo podría hacer es que si el valor ingresado en mi función o mi programa es diferente del 1 al 7, entonces retorno nulo. Así que Alfredo, siendo un programador experto, cuando yo le regrese nulo va a entender de que este valor no existe en el programa o en la funcionalidad que yo quiero ver. Entonces el null se utiliza para eso. Si bien se parece un poco a un definido, bueno, a indefinido, a un define, el undefined se utiliza por defecto o de forma autónoma cuando determinamos un valor, por ejemplo un let x, y no le damos ningún valor, ¿no? Declaramos una variable sin valor, entonces toma undefined. El nulo lo hacemos nosotros, ¿okay? Porque queremos representar que dicho valor no existe. Undefined significa que aún no ha sido declarado, ¿okay? Aún no ha sido asignado un valor. Mientras que null significa que se asignó un valor no existente o un valor nulo, ¿okay? Es la principal diferencia y quizás se lo pregunten en alguna entrevista, así que tiene que ser importante que tengan en cuenta la diferencia entre ambos. Y así que nos vemos en el siguiente video explicando un poco más sobre JavaScript.